Sube el volumen y apaga la luz. El anciano en la ventana. Trabajo en este hospital desde hace años, pero hay historias que, por más que uno quiera olvidarlas, permanecen grabadas en la mente. Lo que voy a contar no solo me pasó a mí, sino a varios de mis colegas y un paciente que lo vivió en carne propia. Todo gira en torno a un anciano que, según cuentan, nunca debió haber estado aquí. Todo comenzó una noche cuando me encontraba de guardia con la doctora Maricruz. Era una noche tranquila, el típico turno nocturno en el que solo se escuchan los pitidos monótonos de las máquinas y el susurro de algún paciente que no puede dormir. Pero justo después de las 2 de la mañana, todo cambió. La primera en verlo fue Fanny, la enfermera de turno. Estaba revisando a un paciente cuando de reojo vio a alguien asomándose por la ventana del pasillo. Al principio pensó que era un anciano que se había desorientado y se había salido de su habitación, pero cuando se acercó a verificar, la ventana estaba cerrada. No había nadie afuera. Ella intentó reírse del susto, pero la sensación de que algo no estaba bien la siguió el resto de la noche. Fanny no fue la única. Poco después, el doctor Frederick tuvo su propia experiencia. Frederick es un hombre escéptico. No cree en fantasmas ni en historias paranormales, o al menos, no creía hasta esa noche. Me lo contó con una mezcla de incredulidad y miedo. Estaba escribiendo un informe cuando, de repente, vi a un hombre viejo afuera, asomado por la ventana. Tenía una mirada fija, oscura. Pensé que quizá estaba perdido o confundido, así que salí del consultorio para ayudarlo. Cuando llegué a la ventana, el hombre ya no estaba. Era imposible que hubiera desaparecido tan rápido, y cuando abrí la ventana para mirar mejor, no había ni un rastro de él. Te lo juro, algo no estaba bien con ese anciano. Al escuchar esto, todos comenzamos a hablar de nuestras experiencias. Fue entonces cuando Maricruz confesó que también lo había visto. Me contó que mientras revisaba a un paciente en la sala de urgencias, notó algo raro. Había una sombra que no pertenecía a nadie en la habitación. Era la silueta de un anciano, pero cuando se acercó a la ventana, se dio cuenta de que la sombra venía desde afuera. Al mirar, vio los ojos del anciano fijos en ella, penetrantes, como si la observaran desde otro mundo. Maricruz me dijo que nunca había sentido tanto miedo en su vida. Intentó hablarle, pero la figura desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Después de esa noche, la atmósfera del hospital cambió. Había un aire pesado que se instalaba en las madrugadas y todos hablábamos en susurros sobre el anciano. Pero lo más aterrador vino cuando Luis, uno de nuestros pacientes más grandes y pesados, vivió su propia experiencia. Luis es un hombre robusto, alguien que por su tamaño y fuerza no parece ser fácilmente impresionable. Pero aquella noche, alrededor de las 3 de la madrugada, gritó tan fuerte que todo el hospital lo escuchó. Cuando llegamos a su habitación, lo encontramos pálido, con la mirada perdida y el cuerpo tembloroso. Nos dijo que había despertado al sentir un peso sobre su pecho. Abrió los ojos y vio al anciano, inclinado sobre él, con una mano fría como el hielo apretándole el cuello. No podía moverse, como si algo invisible lo estuviera paralizando. Los ojos del anciano, dijo, eran vacíos, oscuros, como si no tuvieran alma. Luis juró que intentó gritar, pero su voz no salía. El anciano lo observaba en silencio, con una expresión inexpresiva, hasta que de repente se desvaneció, dejándolo libre. Luis apenas podía hablar después del incidente, pero nos describió al anciano con los mismos detalles que todos habíamos visto: su rostro arrugado, su cabello canoso y su mirada inquietante. Las ventanas se convirtieron en un símbolo de terror. Ya nadie pasaba cerca de ellas durante la noche sin sentir un escalofrío recorrerle la espalda. Sabíamos que el anciano seguía ahí, observándonos desde el otro lado del cristal. Cada vez que una sombra pasaba o el viento hacía vibrar los cristales,
Todos nos quedábamos inmóviles, esperando ver esa figura familiar. Frederick dejó de hacer turnos de noche por un tiempo, y Fanny siempre cambiaba de pasillo para evitar las ventanas. Maricruz, aunque trataba de mantener la calma, admitió que cada vez que sentía un cambio en la temperatura del aire, miraba de reojo las ventanas esperando no volver a ver esa aterradora silueta. Lo que más nos perturbaba a todos es que nadie sabía quién era el anciano. No había registros de alguien con esa descripción en el hospital. Era como si simplemente apareciera, un espíritu atrapado entre este mundo y el otro, buscando algo o a alguien, pero nunca encontrándolo. 3 días. He trabajado como enfermero en esta clínica en Sinaloa durante varios años. Las noches suelen ser tranquilas, pero en los últimos meses, algo extraño comenzó a suceder con algunos de los pacientes terminales. Antes de morir, todos decían lo mismo, que una señora los visitaba 3 días antes de su muerte. Al principio, ninguno de nosotros le dio mucha importancia. Jesús, el químico de la clínica, se burlaba de lo que consideraba delirios terminales. Decía que eran simples alucinaciones causadas por el deterioro de sus cuerpos. Pero con el tiempo, esos relatos se volvieron demasiado recurrentes como para ignorarlos. La primera vez que lo escuché fue de un paciente anciano, don Manuel. Había estado ingresado por insuficiencia cardíaca severa y unos días antes de fallecer, me tomó de la mano una noche y me dijo en voz baja: «Ella ya vino». «¿Quién vino?», le pregunté, pensando que se refería a algún familiar. «La señora, la que viene a buscarme», respondió con una sonrisa triste. Lo dejé descansar, pensando que era solo una confusión propia de su condición. Pero al día siguiente, me contó lo mismo a Adilén, la enfermera del turno nocturno. Me dijo que vendría por mí en 3 días. Siempre cumple, le había dicho con una tranquilidad espeluznante. Efectivamente, 3 días después, don Manuel falleció. Nadie pensó demasiado en ello en ese momento, pero entonces empezó a pasar con otros pacientes. Siempre lo mismo. 3 días antes de morir, decían que una señora los visitaba. Todos la describían igual. Una mujer mayor, vestida de negro, con el rostro oculto tras un velo oscuro. Una paciente, doña Carmen, fue aún más específica. Me dijo que la señora se sentaba junto a su cama y le hablaba durante la noche, con una voz suave, casi tranquilizadora. Me dijo que no tuviera miedo, que todo sería rápido y que me estaba esperando, dijo doña Carmen mientras me miraba fijamente. Me vendrá a buscar en 3 días, me lo prometió. Cuando murió exactamente 3 días después de contarnos esto, el ambiente en la clínica cambió. Ya no era solo una historia para reírnos entre turnos. Algo no estaba bien. Adilene y yo empezamos a comparar notas, y lo que descubrimos nos dejó fríos. Todos los pacientes que afirmaban haber sido visitados por la señora fallecían siempre en 3 días, sin excepción. Incluso aquellos que parecían estables, sin indicios de empeoramiento inmediato, se apagaban misteriosamente. Una noche, mientras hablaba con Jesús en el laboratorio, él seguía siendo escéptico, a pesar de los relatos. «Son solo coincidencias», me dijo, mezclando sus químicos. «Cuando uno está cerca de la muerte, el cerebro juega malas pasadas». Pero entonces, algo inquietante sucedió. Un paciente joven, que estaba ingresado por una neumonía leve, nos contó lo mismo. Era un hombre fuerte, de unos 40 años, sin signos graves de empeoramiento. Sin embargo, me llamó durante mi ronda nocturna y con los ojos llenos de miedo me dijo: «La señora vino anoche, dijo que vendría por mí en 3 días». Intenté calmarlo, asegurándole que estaba bien y que no debía preocuparse, pero mi estómago se hundió. No había razón para que él muriera tan pronto. Sin embargo, exactamente 3 días después, falleció en medio de la noche. Ninguno de los médicos pudo explicar por qué. Después de eso,
La historia de la señora comenzó a extenderse. Los pacientes la mencionaban cada vez con más frecuencia. Jesús, el químico, dejó de hacer bromas sobre el tema. Una tarde, lo encontré solo en el laboratorio, más pálido de lo habitual. He estado revisando los casos, me dijo sin levantar la vista. ¿Sabes cuántos pacientes han mencionado a esa señora antes de morir? 14, y todos murieron en 3 días. El aire se volvió más pesado en la clínica. Adilene comenzó a sentirse inquieta durante las rondas nocturnas, especialmente cuando los pacientes empezaban a susurrar sobre la señora. Nadie quería hablar de ella abiertamente, pero todos sabíamos que algo raro estaba pasando. Una noche, me tocó estar solo en la sala de descanso, cuando un paciente nuevo, don Felipe, me llamó desde su cama. ¿Sabes qué?, me dijo con voz temblorosa. Ella vino anoche. Me dijo que vendría por mí en 3 días. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Al día siguiente, lo comenté con Adilene y Jesús. Los 3 estábamos aterrados, pero no sabíamos qué hacer. No podíamos hablar abiertamente de esto con los superiores. Simplemente pensarían que estamos perdiendo la razón. 3 días después, don Felipe murió. Fue entonces cuando todos empezamos a evitar hablar de la señora. Los pacientes seguían mencionándola, pero cada vez que lo hacían, el miedo nos atenazaba. Era como si no pudiéramos hacer nada para detenerla. Desde entonces, cada vez que un paciente me dice que una señora vestida de negro ha venido a visitarlo, sé que su tiempo está contado. No importa lo que intentemos, siempre mueren exactamente 3 días después, como si la muerte misma hubiera enviado a esa señora para preparar su llegada. Ahora, cada vez que hago rondas nocturnas, no puedo evitar mirar por encima del hombro, esperando ver su silueta en alguna esquina, o escuchar su voz susurrando en los oídos de los pacientes, y sé que, si algún día me visita a mí, no habrá vuelta atrás. Trabajo en un pequeño centro de salud en un pueblo de Tabasco. La mayoría de las noches son tranquilas, pero en los últimos meses algo inquietante ha comenzado a ocurrir. Cada vez que caía la noche, un lamento profundo y desgarrador resonaba en los pasillos, un sonido que hacía que el vello se erizara en la piel de todos los que estábamos allí. La historia detrás de esos lamentos es desgarradora. Hace unos meses, una mujer llamada Clara había ingresado al centro con su hijo, que sufría complicaciones graves tras contagiarse de COVID-19. Hicimos todo lo posible para salvarlo, pero a pesar de nuestros esfuerzos, el niño no sobrevivió. Clara quedó devastada, incapaz de aceptar la pérdida. Los días se convirtieron en semanas, y ella seguía visitando el centro, siempre sentada en la misma silla, mirando con ojos vacíos. Una noche, Clara no apareció. Después de varios días sin noticias, descubrimos que se había quitado la vida en su casa. La noticia nos dejó a todos en estado de shock. El duelo era palpable entre el personal y la tristeza se transformó en un sentimiento de culpa. Algunos decían que, si hubiéramos hecho más, tal vez el niño todavía estaría con nosotros. Esa misma noche, el lamento comenzó. Era un sonido entrecortado, como si el viento llevara consigo el llanto de una madre destrozada. Al principio, pensé que era solo mi imaginación. Después de todo, los eventos recientes habían dejado a todos en un estado de ansiedad. Pero la primera vez que lo escuché de verdad fue durante mi turno, mientras hacía una ronda. El sonido provenía del pasillo, cerca de la sala de espera. Me detuve, sintiendo un escalofrío recorrerme. Al acercarme, el lamento se intensificó, resonando en las paredes. Miré a mi alrededor, esperando ver a alguien, pero no había nada. Solo el eco de esa tristeza infinita llenaba el aire. Decidí ignorarlo, convencido de que era solo el producto del estrés. Sin embargo, el lamento continuó, cada vez más fuerte y más desgarrador.
Mis compañeros empezaron a compartir sus propias experiencias. La enfermera Adilene me dijo que una noche, mientras preparaba medicamentos, sintió una presencia fría a su lado. Al mirar, vio a una mujer con el rostro cubierto por el cabello, susurrando palabras que no entendía, pero que llenaban el aire de desesperación. A medida que pasaban las semanas, el lamento se hizo una constante en nuestras noches. Los pacientes también empezaron a notarlo. Una noche, una anciana, ingresada por problemas respiratorios, se despertó gritando y dijo que había visto a una mujer llorando junto a su cama. Decía que le pedía ayuda, que no podía encontrar a su hijo. Una madrugada, mientras hacía mi ronda, decidí enfrentar lo que estaba sucediendo. Me acerqué a la sala de espera, donde el sonido era más fuerte. Allí estaba, una figura difusa, con la cabeza agachada y el cabello desordenado. El aire se volvió helado, y un miedo profundo se apoderó de mí. Intenté hablar, pero las palabras se me atragantaron. ¿Clara? Logré articular, aunque sabía que no debía haber nadie allí. El lamento se convirtió en un grito desgarrador. La figura levantó la cabeza, revelando un rostro demacrado y ojos llenos de lágrimas. Su mirada era un reflejo de dolor eterno, como si su alma estuviera atrapada entre este mundo y el siguiente. «¡No se lo lleven!», gritó, y en ese momento sentí que el aire me faltaba. Era como si su desesperación me atravesara. Corrí sin mirar atrás, sintiendo que el frío se aferraba a mi cuerpo. Esa noche, hablé con Adilene y el doctor Federico, quienes también habían experimentado la presencia de Clara. Todos coincidimos en que debíamos hacer algo. No podíamos seguir ignorando su dolor. Decidimos hacer una pequeña ceremonia en memoria de Clara y su hijo, un gesto para liberarla de su sufrimiento. Esa noche, encendimos velas en el patio del centro de salud y recordamos a todos aquellos que habíamos perdido, incluidos Clara y su hijo. Al finalizar, un silencio profundo se apoderó del lugar. El lamento cesó, y en ese momento sentí como si una brisa cálida nos rodeara, como si Clara finalmente hubiera encontrado la paz. Desde esa noche, los gritos se detuvieron y el aire se volvió más ligero. Aún hoy, el recuerdo de Clara y su hijo persiste en nuestra memoria. La tristeza que envolvía el centro de salud ha desaparecido, pero nunca olvidaremos el lamento de una madre que solo buscaba a su hijo. Sabemos que, en su dolor, ella nos enseñó la importancia de la compasión y la empatía, y cómo cada vida, por pequeña que sea, deja una huella imborrable en el corazón de quienes quedan atrás.